Hola, muy buenos días. Vamos a grabar el audiolibro de Los negros de Yolanda Reyes. Si eres de Scolmy, te recomiendo que escuches esto. Será montado en cafetería para que, por si alguna razón no te dio el tiempo para leer el libro a tiempo, aquí está el audio. De pronto tienes que tomarte el mismo tiempo. Sería el mismo tiempo en el que leas, pero si te da pereza leer, pues aquí está bien. Los agujeros negros, Yolanda Reyes. Prólogo. La historia de esta historia. Ojalá ustedes nunca tengan que vivir una guerra, decía mi abuela y cerraba los ojos, como rogándoselo al futuro. No recuerdo cuántos años tenía yo ni de cuál de todas las guerras hablaba ella. Tal vez se refería a la guerra de los 1000 días o a la época de la violencia en Colombia o a otras guerras que ocurrieron cuando yo no había nacido. De lo que sí me acuerdo todavía es de las imágenes que pasaban por mi cabeza mientras lo oía. Mi imaginación mezclaba gente comiendo ratas y suelas de zapatos en ciudades sitiadas con lanceros casi desnudos, escalando páramos, y a esas escenas sacadas de mis libros de historia les añadí las imágenes fastuosas de otras guerras de película. Yo era una niña. Entonces creía que la guerra era más escandalosa y menos cotidiana, que se tomaba la molestia de avisar antes de entrar a las casas y que tenía una fecha de inicio y otra de final, como en la lista de batallas de mis textos escolares. Pero sobre todo creía que las palabras y la presencia protectora de mi abuela serían suficientes para espantarla de mi vida. Durante muchos años confié que el fantasma de la guerra se hubiera quedado en el pasado, y como esta guerra nuestra fue llegando despacito sin tropetas anunciándola. La verdad es que no me di cuenta de cuándo empezó. Ahora lo que pienso siempre debido estar ahí. Algunas veces escondida y otras veces más visible. Lo cierto es que no pude librarme de ella y que todos nosotros, los grandes y los pequeños, hemos vivido tiempos difíciles en Colombia. La historia que voy a contarles, es hora de decirlo, nació de esos tiempos difíciles y sucedió en la vida real. Los agujeros negros se publicaron de primera en una colección sobre derecho de los niños que hizo la editorial Alfaguara, con el apoyo de UNICEF en el año 2000, y en la cual se encargó a los autores de diversos países de habla hispana, desde Argentina hasta España, la creación de un cuento a partir de un derecho de los niños, así por azar, como en uno de esos sorteos que a veces se hacen en el colegio, para asignar temas de trabajo. A cada escritor le correspondió un derecho para escribir su cuento. El derecho que a mí me tocó en suerte decía así: los niños tienen derecho a recibir auxilio y protección. Por esos días se sabía que había niños secuestrados en nuestro país, que muchos otros sufrían por el secuestro de sus padres, y que también había menores en las filas de los distintos grupos armados. Además, como tal vez les ha sucedido a ustedes, bastaba con salir de la casa para ver niñas y niños desplazados en las calles cercanas, sin tener derecho a nada, y menos que nada, a recibir protección o auxilio. No era fácil escribir un cuento en semejantes circunstancias, y por eso muchas veces estoy a punto de entregar mi hoja en blanco, pero justo cuando iba a rendirme se me vino a la cabeza una imagen de la historia. ¿Qué me van a leer? Me acordé del dolor que me sentí una mañana, cuando abrí el periódico y encontré la noticia del asesinato de un papá y una mamá, en la que también se relataba cómo su pequeño hijo se había salvado de milagro. Imaginé a esa mamá y ese papá, los que nunca conocí, usando los últimos instantes de su vida para poner a salvo a su chiquito, y el cuento empezó a salir de esa imagen, que se me había quedado en la memoria, y que me seguía doliendo, como una herida abierta. Así como a veces los escritores encontramos el material de los cuentos en una imagen fantástica, feliz o disparatada, otras veces el dolor es el que nos lleva a contar una historia. En este caso yo necesitaba nombrar un dolor profundo, y para expresarlo le fui prestando a la historia pedazos de mi propia vida, de mi miedo, de mi amor, de mi confusión y de mis lágrimas. Poco a poco me fui metiendo en la piel de esa mamá, y también en la piel de ese niño, y luego en la piel de esa abuela, y así lentamente empezaron a cobrar vida los personajes del cuento.
los personajes del cuento. Durante muchos días trabajé con palabras como intentando hacer un regalo a esa familia y a tantas otras familias, conocidas y desconocidas, que han perdido a seres más amados en esta larga guerra. Quería acompañar el duelo de un niño que crece haciéndose preguntas muy difíciles, hasta lograr entender lo mucho que sus padres lo quisieron, porque creo que el amor y la esperanza a veces se ocultan, en donde menos nos imaginamos, como esas flores silvestres que uno encuentra en medio de un precipicio. También quería congelar esa última imagen de unos padres, poniendo a salvo a su hijo, pues creo que eso es lo que deberíamos hacer los adultos colombianos, poner en primer lugar a todos nuestros niños, en ese primer lugar que se merecen los niños. No es un favor sino un derecho, y está consagrado en los tratados internacionales que protegen a la infancia, lo mismo que en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia de 1991, como verán al final del libro. La esperanza de que si todos conocemos los derechos de los niños, si los tenemos presentes en nuestras decisiones cotidianas y si exigimos su cumplimiento, las palabras podrán ir cobrando poco a poco una dimensión más real. Los agujeros negros recogen esa mezcla de sentimientos desde el dolor hasta la esperanza. Así es como son reales los momentos tristes. También es real es el lugar maravilloso, en la Reserva Forestal de San Juan de Sumapaz, donde hay una inmensa fábrica de agua que nace entre los bosques. Ese paraíso que los padres de nuestros personajes quisieron preservar para sus descendientes. Puede ser un símbolo de las enormes reservas con las que contamos. Algunas de esas reservas se asoman entre los bosques de niebla y otras se pueden visitar con la imaginación. Y en todas ellas siempre es posible cultivar una flor, y especialmente cuando los tiempos parecen más difíciles. Como me he pasado tantos años compartiendo historias con niños, sé que hablar de los tiempos difíciles. Sé que hay que hablar de los tiempos difíciles, y creo que tanto los niños como los adultos necesitamos nombrar las cosas que más nos duelen, precisamente porque nos duelen. Sé también que el silencio puede ser muy doloroso. Quizás por eso intenté dar palabras a los agujeros negros. Yolanda Reyes, Bogotá, noviembre de 2015. Bueno, aquí ha terminado el capítulo 1. Vamos a seguir con el capítulo 2. Capítulo 2. ¡Aue! Tengo miedo. ¿Del lobo? Sí, del lobo. El lobo se queda aquí encerrado, dijo la abuela y cerró el libro. Los lobos no existen. Claro que existen. En el bosque hay lobos y tigres y leones. Yo he visto lobos en los bosques de la televisión, pero nosotros no vivimos en el bosque. En Bogotá no hay lobos. ¿En el campo hay lobos, abuela? No, los lobos viven en países muy lejanos, en bosques donde hace mucho frío. En el campo hay un bosque. ¿Estás segura de que en el bosque del campo no hay lobos? Completamente segura. Yo me acuerdo del bosque al lado de la casa. Yo jugaba a esconderme y papá jugando a encontrarme. El bosque tendía una alfombra. ¿Por qué había una alfombra en el piso del bosque? No sé. Siempre contesta no sé cuando hablo del campo. No sé cuando hablo de papá y del bosque. Dice que no se acuerda del bosque, dice que está perdiendo la memoria, dice que los bosques no tienen piso de alfombra, pero yo le digo que sí tienen. Mi bosque era enorme. Yo perdía y mi papá me encontraba. Debe ser una alfombra de musgo, me dijo el tío Ramón, una noche cuando le puse el tema. Había venido de Medellín a hacer un trabajo y se quedó a dormir en nuestra casa. ¿Qué más recuerdas del campo? La quebrada. El agua era transparente y el fondo negro. Era una quebrada oscura, como un agujero negro, pero bonito, porque también hay agujeros negros feos. La abuela dejó lavar los platos y nos interrumpió. Prefiero dejar los platos sucios con tal de interrumpirnos, le dijo al tío Ramón que era muy tarde, que mañana había colegio y que tenía que dormirme ya. Le hizo cara de más tarde hablamos, esa cara que ella hace siempre, cuando vienen las visitas y yo empiezo a dar vueltas por ahí. Yo conozco esa cara y la llamo cara de misterio. Sé que hay cosas de las que ella no me quiere hablar y también sé que hay agujeros negros en la noche. Yo los he visto, cuando ella se ha ido a su cuarto, cuando acaba todos los cuentos que se sabe, cuando apaga la luz y solo deja encendida la del corredor para que yo no me asuste, y ella tampoco. En nuestra casa siempre está encendida la luz del corredor, pero los agujeros negros siguen ahí. Ella lo sabe, así se haga valiente. Al niño que hay que protegerlo por encima de todo, le dijo esa noche a mi tío Ramón. Hablaba como regañando o como llorando, no sé. Al tío Ramón no le importó
no le importó el regaño y siguió hablando. Yo me hacía el dormido para poder oír. Si te hace preguntas es porque quiere saber más. Quiere saber del bosque. Es un niño y mi deber es protegerlo. La voz del tío Ramón sonaba como susurro. Yo solo entendí las frases de la abuela. No mientras yo viva. Y voy a vivir muchos años para cuidarlo. Voy a vivir hasta que sea un hombre y hecho y derecho. Y ya no me necesite. Se lo prometí a Margarita. La abuela cerró la puerta de su cuarto y el tío Ramón siguió hablando solo. Las cosas no desaparecen solo porque dejes de nombrarlas, le dijo a la puerta. Cuando la abuela no quería hablar, era igual que hablar con una puerta. El otro día me desperté y Ramón ya no estaba. La abuela dijo que el avión salía muy temprano para Medellín y que por eso se había ido sin despedirse de mí. Te dijo muchas veces y te quiere mucho. Quería preguntarle por qué la gente me quería mucho y se iba sin despedirse, pero me salió una pregunta distinta. ¿De ti se despidió, abuela? Ella me contestó con otra pregunta. ¿Quieres miel o cereal? Esa mañana frente a un vaso de leche con agujeros de chocolate pensé que tenía que averiguarlo. Capítulo 3. ¿Averiguar qué? Me dijo Violeta. Cuando se lo conté el lunes en el recreo, yo no encontré bien las palabras. Hice cara de misterio y pensé que me estaba pareciendo la abuela, de tanto vivir con ella seguro. Averiguar qué pasó esa noche, dije por fin. ¿Cuándo? Ya sabes. ¿Cuándo se murieron tus papás y te quedaste huérfano? Sí, huérfano. Pronuncié despacio cada letra como si fuera de otro idioma. Huérfano era una palabra de cuentos o de películas tristes. Una de esas palabras casi tan irreales como lobo, que la gente nunca decía en las visitas y que la abuela solo usaba para llenar los papeles del seguro o para fechas importantes como el primer día del colegio. Te quedaste mudo, Juan, dijo Violeta. No me digas que te volviste tan sensible como mi mamá. ¿Qué tiene que ver tu mamá? Y ayer le dije divorciada y se puso a llorar, como si le hubiera dicho una grosería. Me gustaba Violeta, aunque estaba a dos cursos más arriba. Era mi mejor amiga, la única persona, además de la abuela, que me conocía de verdad. Pero ella era distinta, a cada cosa la llamaba por su nombre. Tienes que ayudarme a averiguarlo, Violeta. Tu mamá y la mía eran las mejores amigas. Dame unos días para investigar. Yo creo que el viernes voy a tener alguna pista. Además, me fascina resolver enigmas. No se me había ocurrido que yo fuera un enigma, y me gustó oírselo decir porque a las mujeres les fascina el misterio, y eso me daba puntos. Ninguno de su clase, ni siquiera el capitán del equipo de fútbol, tenía un enigma verdadero para descubrir. Espero tus pistas, dije tratando de sonar como un detective. El viernes por la tarde la abuela me llevó a la casa de Violeta. Era parte de nuestro plan. ¿A qué horas vengo a recogerlo? ¿A recogerlo, Violeta?, preguntó la abuela. Un momento averiguo, contestó ella. Entró hasta el fondo del apartamento y volvió con la respuesta. Más o menos entre 7 y 8. Entonces hasta luego y dale saludos a Ángela. Tengo tantas pistas que no sé por cuál empezar, gritó emocionada. No grites que tu mamá nos oye. Se lo cuenta a la abuela y acaba nuestra investigación. Mi mamá llega tarde. Hoy tiene reunión de trabajo. Entonces, ¿a quién le preguntaste lo de la hora? ¿Cuál hora? Lo que le dijiste a mi abuela, que podía venir por bien de 7 y 8. Pues a nadie. Fui hasta el cuarto de mi mamá, miré su despertador e imaginé lo que habría contestado ella. Siempre dice una hora así, no muy exacta para dar un margen. ¿Cuándo vas a avisparte un poco para ser detective? Te falta imaginación. ¿A qué hora vuelve tu mamá? Dijo entre 9 y 10. O sea que a las 11 por temprano. ¿No te da miedo quedarte sola cuando yo me vaya? No sea ridículo. Yo ya no soy una bebé. Acompáñame a la cocina y hacemos la comida, para poder mostrarte el tesoro. Comer hasta ahora no tengo hambre. Yo tampoco, pero luego vamos a estar muy ocupados. Yo la miraba porque sabía preparar una comida como si fuera grande, y mientras 2 piernas de pollo daban vueltas en el microondas me empezó a contar todo lo que había investigado. Listo, chicos, vamos a leer el 4º capítulo y terminamos este audio. Tu mamá y mi mamá se conocieron en la universidad, dijo Violeta. Eso fue lo que averiguaste. Sí, todo el mundo lo sabe. ¿Me dejas hablar? Está bien, habla. Desde el primer día las dos se hicieron muy amigas, porque eran diferentes del resto de la clase. Todas las de su edad solo pensaban en novios y las fiestas, y se preocupaban por otras cosas. Se metieron a un grupo de jóvenes que hacía trabajo social en un barrio, a la salida de Bogotá, y ella empezó todo.
¿Qué es todo? Todo es todo. Tu mamá se enamoró de tu papá, que era mucho mayor que ella, con decirte que era su profesor. Pero bueno, la edad no importa, ¿cierto? Mamá dice que eran tal cual para cual, y que él era imposible no quererlos, que toda la gente los conocía y los quería a primera vista. No toda la gente los quería, dije con una sombra de tristeza. Y hay gente que no los quería. No hagas esa cara que no te estoy obligando a comer. Deja el plato ahí para mostrarte el tesoro. Me tomó de la mano y me llevó al cuarto de su mamá. Sacó un álbum de fotos de la estantería, lo abrió y empezó a pasar las páginas. Aquí están juntas, Margarita y Ángela. El chiste debía ser muy bueno porque se reían mucho. Mamá dice que nunca se ha reído tanto con nadie como se rió con tu mamá. Dice que era una carcajada ambulante, que cuando piensa en ella la ve riéndose. Además era muy linda. Mírala en esa foto. ¿Qué acuerdo? ¿Tú te acuerdas de ella? Casi no me acuerdo de su cara, le contesté. A veces creo que me acuerdo, pero no sé si es porque he visto tantas las mismas fotos con la abuela. Violeta me miró desilusionada. Yo pensé que las fotos iban a ser una novedad para ti. No me atreví a decirle que las fotos no resolvían nada. Las fotos no hablan, ¿no sí? Seguimos pasando las páginas en silencio. Fue entonces cuando apareció el bosque. Papá y mamá abrazados en el bosque, la risa de mi mamá, sus dientes blancos, casi su voz, los brazos de papá, sus botas enormes, sus pasos, cuando corría para encontrarme. Y yo me perdía, me miré de los pies y me pareció de los más pequeños con unas botas rojas muy brillantes. Me acordé de esas botas. ¿Dónde estarían? Esa es la alfombra del bosque que le dije a Violeta señalando el piso. No es una alfombra, es musgo, dijo ella. Bueno, musgo, nunca había visto fotos del bosque. En mi casa no hay fotos del bosque. Buena pista, dijo Violeta. Mamá dice que tu abuela borró el bosque de su memoria y que nunca quiso volver a nombrarlo. ¿Por qué? Eso es precisamente el misterio que tenemos que averiguar. Entonces seguimos en el mismo punto, le dije. No puedo sacarle toda la pista de una vez, se defendió Violeta. Un buen detective tiene que ir paso a paso para no despertar sospechas. Además somos dos, y tú tienes tu abuela, que es una pieza clave del enigma. Deberías ayudar un poco. No me gustó que se tomara tan en serio el juego de los detectives. Para mí no era un juego, pero tampoco me atreví a decírselo. La abuela pensó que habíamos peleado, porque no quise hablar una sola palabra en el camino de regreso. Bueno, aquí he terminado el capítulo 4, espero que les haya gustado. Próximamente, el próximo audio será el capítulo 5 para adelante.